Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. El día, ¿qué día fue, Dios mío? Viernes, el día viernes, Dios me permitió estar en una reunión de agasajo para una hermanita amada y Dios puso desde la mañana una palabra que estuve estudiando y al estudiarla yo pensé en compartirla para bendecir la vida de la hermanita, pero el Señor me dijo que compartiera eso con la iglesia también, porque es una palabra que es importante, hermanos, y hoy vamos a extractar esas verdades a la luz de la primera epístola de Pablo a Timoteo. En su capítulo número 2, vamos a leer los versículos 14 y 15. Yo podría titular el tema La mujer virtuosa, porque la mujer virtuosa que menciona la Biblia es la iglesia. Cuando dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahí está hablando de la iglesia. Entonces hoy quiero que abonemos un poquito más acerca del perfil espiritual de esa mujer llena de virtudes, ¿verdad? Así tiene que ser la iglesia. Y vamos a ver ejemplos en la palabra de mujeres que trascendieron, hermano, en su entorno, porque fueron mujeres llenas de virtudes, ¿verdad? Y hoy vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Un pasaje bastante profundo estos dos versículos tienen una profundidad teológica impresionante, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 2, 14, 15, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión, pero será salva. Oiga, pero será salva engendrando hijos, si permanecieren en fe y amor y santidad con modestia. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, hermanos amados. Aquí habla de el momento trágico en el que entró el pecado. Yo siempre digo que el pecado es foráneo, porque dice que así como entró el pecado por un hombre, está mostrando que el pecado venía de afuera, es foráneo, ¿verdad? Y de alguna forma logró meterse al huerto, a ese huerto cercado de delicias, ¿verdad? El huerto del Edén, y se metió el pecado y contaminó a la primera pareja. Dice aquí que no fue Adán el que fue engañado, sino que fue la mujer, y entonces cayeron en transgresión, pero da una pauta a la Escritura, que la mujer será salva, dice, engendrando hijos. En el plano natural, la mujer no engendra, la mujer concibe. Amén, hermanos. El varón es el que engendra. ¿Será que se equivocó el apóstol Pablo acá? No, porque él no está pensando biológicamente, él está pensando en sentido espiritual. Y dice que la mujer va a ser salva engendrando. Y la palabra griega que utiliza es la palabra tecnogonía. Y para simplificarle el concepto, tecnogonía significa engendrar del cielo, tomar del cielo para engendrar espiritualmente. Entonces la mujer va a ser salva cuando comience a engendrar hijos espirituales. Y por eso le digo que esto aplica a la iglesia. Y la Biblia nos presenta varios ejemplos de mujeres temerosas de Dios que marcaron la diferencia en su momento, en su entorno, que fue un entorno similar al nuestro, un entorno de lucha, de batalla, de oposición, pero lograron trascender en el tiempo porque fueron mujeres llenas del Espíritu Santo, porque lo único que va a hacer que la iglesia en este tiempo, hermano, prevalezca y se mantenga firme, dando pasos constantes, sostenidos en la obra del Señor, es teniendo la llenura del Espíritu Santo, porque la misma palabra declara que no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu que vamos a vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda adversidad. Aleluya, eso dice la Biblia. Y estas mujeres lograron destacar en un ambiente hostil, muy hostil, y demostraron que Dios usa a las mujeres virtuosas para cumplir sus propósitos. Y vamos a hablar de algunas de ellas hasta donde el tiempo nos lo permita, ¿verdad?
Y la primera es Sara, esposa de Abraham, mujer llena de fe, una mujer impresionante, respetuosa, le llamaba mi Señor a su esposo. Ya leyó eso en la epístola de Pedro, ¿verdad? Como Sara, dice, mujer virtuosa, que le llamaba mi Señor a su esposo. Él la llamaba y le decía, Sara, sí, mi Señor. Igual que las hermanas de acá, ¿verdad? Con el mismo respeto. Bonita, madre del pueblo de Israel. Y aunque estaba ya entrada en años, abandonó todo, en el sentido estricto de la palabra. Dejó todo para vivir el resto de su vida en tiendas de campaña. Abraham iba de lugar en lugar, era nómada en cierto sentido, ¿verdad? Levantando altares para Dios, y la mujer iba detrás de él. Ella permaneció siempre al lado de su esposo, apoyando a Abraham, y le creyó a Dios de una forma tan sobrenatural que con 90 años vio realizado su anhelo, su sueño de tener un hijo, que le trajo alegría al corazón. Por eso dice en Génesis 21:6, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Hermano, qué tremendo es analizar el contexto del milagro que Dios hizo y cómo Dios levantó la cabeza de aquella mujer. Porque la esterilidad en el tiempo de la Biblia, en el tiempo que se escribió la palabra de Dios, la esterilidad era considerada una maldición. La mujer que no tenía hijos en aquel tiempo era considerada una mujer maldita. Y ella se ponía a pensar que tenía un hombre que destacaba, un patriarca de renombre en el pueblo de Israel. Y me imagino la afrenta que sentía cuando ella no podía dar a luz un hijo. Su corazón se cargó tal vez de frustración, de repente con un poco de amargura, resentimiento. Pero comenzó, al igual que Ana, a clamar a Dios, a suplicar al Señor, a invocar el nombre del Dios Todopoderoso para que trajera respuesta. Y lo que me impresiona es que la mujer estuvo siempre pidiéndole al Señor y los años iban pasando, pero la fe permanecía firme. Ella seguía creyéndole al Señor. La iglesia de hoy tiene que tener esa virtud, la capacidad, hermanos, de engendrar gozo en el corazón al ver las maravillas que Dios hace. Porque el Dios de milagros de aquel tiempo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue quitando esterilidad, no solo en sentido físico. Hay personas que son estériles de amor. Hay personas que son estériles de perdón. Hay personas que son estériles de misericordia. Pero el Dios bendito que ministró la matriz de Sara es el mismo que está ministrando el alma para anular toda esterilidad. Y que veamos una iglesia fructífera que al ver los milagros, los portentos y las maravillas del Señor van a llenar el corazón de regocijo y de alegría, porque la iglesia tiene que experimentar ese gozo sobrenatural, ese gozo que solamente el Cristo de la gloria puede poner en el alma, porque nos ha cambiado, nos ha transformado y nos ha mostrado una nueva manera de vivir el Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Que hoy nos podamos reír juntamente con Sara al ver las maravillas que Dios puede hacer. El mundo está carente de gozo, hermanos. Perdónenme, pero la alegría que el mundo muestra es superficial. Esa es emocionalista y pasajera, ¿verdad? Como pasa los fines de año en los hogares no cristianos, ¿verdad? Que todo comienza con gozo y termina con pleito. ¿Verdad que sí? Todos con alegría, ya con los tragos entre pecho y espalda comienzan a sacarse los trapos al sol y termina todo en una tragedia. Si yo conocí también esas facetas del mundo, no va a pensar que no. Pero el gozo que Cristo nos ha dado a nosotros sí es real. Amén. Bien dice que alabanza, aquel corito, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, ¿verdad? Porque es un gozo, hermanos, exclusivo, perteneciente al Señor, un gozo que viene de lo alto. Por eso es que Pablo llegó a sentirse tan fortalecido que declaró: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y por eso él decía también: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos, porque el gozo de Dios trae energía a nuestra vida, trae positivismo, trae una visión nueva, trae una visión fresca,
trae una visión diferente de lo que el reino de Dios debe ser para nosotros. Aleluya. Dele con libertad esas palmas al bendito Rey esta mañana y tomemos esa virtud de Sara para poder ser una iglesia engendradora de gozo, de alegría, de regocijo en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? También aparece Miriam, la hermana mayor de Moisés, profetisa, líder de alabanza, una mujer inteligente. Nació y creció como esclava en Egipto. Y eso nos muestra que las circunstancias que nos ha tocado vivir no deben de afectar nuestra relación interna con Dios. No debe haber sido fácil ser esclavo. ¿Acaso no dice pues el libro del Éxodo, que el pueblo de Israel gimió a causa de su esclavitud? Porque empezó la explotación faraónica intensificada, ¿eh? Faraón comenzó a exigirles el doble de producción y les quitó la materia prima. Ese pueblo sufría, hermano. Y Miriam era parte de los esclavos de Egipto, pero no cabe duda que ella echó toda su ansiedad, como dice el apóstol Pedro, a los pies del Señor, esperando en el libertador, creyendo la promesa que el pueblo de Israel siempre ostentó, de que Dios se iba a manifestar en cualquier momento, y cuidó de su hermano Moisés cuando era un bebé. Yo creo que Miriam tuvo revelación, hermanos. Dios le mostró el propósito que tenía para aquel pequeño, un niño agraciado, ¿verdad? Porque dice que empezaron la matanza de todos los varoncitos, ¿verdad? En Egipto. Y entonces para salvar la vida tomó una canastita y la preparó, la calafateó, ¿verdad? Para impermeabilizarla, y ahí colocó a Moisés y lo puso en la corriente del río Nilo para que llegara hasta donde estaba la hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón lo vio, quedó deslumbrada. Ese bebé había sido hermoso, hermano. Dios le puso una gracia. Si hubiera sido feíto, lo hubiera hundido ahí de una vez en el Nilo, ¿verdad? Pero era hermoso, hermano, era agraciado. Tenía la gracia del Señor porque era Moshe, el que salva de las aguas, significa literalmente el nombre hebreo. Y cuando lo tuvo en sus brazos, la mujer quedó impresionada. Y uno se da cuenta cómo es Dios de perfecto en todos sus propósitos y planes, ¿verdad? Pero esta mujer, Miriam, fue la que trabajó también ese propósito, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Entonces nos muestra esta faceta de una mujer profetisa, líder de alabanza, y nos enseña que los que adoramos al Señor tenemos que estar siempre buscando esa luz del Espíritu que nos ha de guiar. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Señor. Un ministro lo que debe buscar siempre, hermanos amados, es hacer la voluntad del Señor, como esta mujer, ¿verdad? Que era usada con dones proféticos. También fue la que tomó el pandero, ¿verdad? Cuando cruzaron el Mar Rojo, y dice que salió con todas las doncellas y cantaba: cantaré al Señor porque se ha glorificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y la mujer danzaba con toda la fuerza de su espíritu. Ella también dice en Éxodo 15:21 que cantaba así: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Fíjese que este cántico de Miriam, la iglesia que era antigua y tradicional, la tomó para sí. Y tienen dentro de sus libros sagrados el cántico de María o de Miriam, que le llaman el Magnificat. Así le llaman ellos, el Magnificat, porque es un canto de exaltación, y ellos creen que es un canto muy inspirado por el Espíritu, y yo también lo creo, ¿verdad? Porque esa fue una hazaña maravillosa, aunque han aparecido racionalistas que tratan de desvirtuar y dicen: no, lo que pasa es que ya se comprobó que el río Nilo en ese tiempo no tenía caudal, dice, tenía como 50 centímetros. Entonces el milagro es doble, porque en 50 centímetros de agua ahogaron a todo un ejército, ¿verdad? Del ángulo que queramos ver la palabra de Dios, siempre vamos a ver el poder incomparable del Shaddai, de nuestro bendito Dios, que no conoce la palabra imposible, hermanos amados. Aleluya, démosle fuerte las palmas al bendito Rey, aleluya. Entonces la iglesia hoy tiene que tomar esa virtud de engendrar un canto de adoración al Señor, de engendrar un espíritu adorativo.
cuando veamos las maravillas del Señor. Yo pregunto, ¿cuántos hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos hemos visto milagros? Amén. Yo también los he visto, hermano. A lo largo del tiempo que he podido transitar en el Evangelio, he visto prodigios, maravillas, sobrenaturalidades en Dios. Y tenemos que engendrarle en nosotros ese espíritu de gratitud a la gente para que en nuestra reunión cúltica elevemos nuestro espíritu al cielo y magnifiquemos al Señor con nuestro propio Magnificat, ¿verdad? Que exaltemos su nombre, que elevemos loores al Señor en todo tiempo, porque Él es digno de recibir toda honra y toda gloria. Entonces que ese espíritu también ministre a la iglesia para que tengamos la virtud del cántico adorativo al Señor. Tercera mujer, Rahab, una mujer valiente, creyente en Dios, que en un acto de fe salvó a su familia, muy a pesar de que Rahab era una prostituta de Jericó. Pero cuando llegaron los espías hebreos, y dice que todo el ejército de Jericó los andaba buscando, y ella los escondió, los ocultó, y entonces no pudieron encontrarlos, ¿verdad? Y le dijeron los guerreros de Israel del ejército, ¿qué haremos contigo? Y ella les dijo, pues solo les pido que cuando ustedes destruyan la ciudad, que resguarden mi vida y la vida de mi familia. Y ellos le dijeron, ok, así lo haremos, solo te pedimos una señal, que cuelgues de tu ventana un cordón escarlata. Esa es figura de la sangre de Cristo, hermanos, para que cuando veamos el cordón escarlata, nadie toque tu hogar ni lo destruya. O sea que fue un cordel de salvación, al igual que la sangre de Cristo fue derramada para salvarnos, hermanos amados, y para guardarnos de la destrucción eterna que pronto vendrá y que a nosotros ya no nos va a alcanzar, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, dice la palabra, ¿verdad? Para los que andamos en el Espíritu y no en la carne, Dios ha provisto salvación. Y esta mujer Rahab salvó a su familia, logró resguardarla por una fe que fue obedecida, ¿verdad? De alguna manera su fe natural trabajó su corazón y ella pudo sentir empatía con los que eran sus enemigos, pero su espíritu intuía que en el propósito eterno de Dios algo grande había, y por eso ella los preservó, los resguardó, y la recompensa que tuvo fue que su familia fue también resguardada y salva de la destrucción. Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab no murió junto con los desobedientes. Oiga, qué aclaración nos da la palabra. Pues había recibido en paz a los espías. Repito, por la fe, aquí dice textualmente, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Cómo en medio del conflicto un vislumbre de fe nos puede salvar y puede salvar nuestro entorno? Porque generalmente en momentos de apremio el alma se exacerba y actuamos impulsivamente. Perdonen la expresión que voy a utilizar, pero actuamos como Saúl, actuamos locamente en un momento de impulso. Rahab no. Rahab tuvo frialdad de pensamiento y con mente muy fría decidió resguardar a los espías que habían llegado. Sabía ella, de alguna manera intuía su espíritu que después Dios les iba a entregar la ciudad. Y ella pudo preservar su vida y la vida de su familia sin saber ella que dentro de su genética iba una información que iba a alcanzar hasta el Salvador del mundo, porque Rahab aparece también dentro de los descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué impresionante eso. Entonces la iglesia debe tomar también ese espíritu de Rahab de valentía para poder ministrar en este tiempo un espíritu de confianza, un espíritu de guianza, para que sepamos que el propósito de Dios se va a cumplir, porque Él ya lo decretó, ¿verdad? Y que seamos de los que suman, de los que multiplican el propósito de Dios, no de los que lo restan y lo dividen, ¿verdad? Que ese espíritu de Rahab envuelva a la iglesia para que con valentía nosotros sepamos escuchar la voz de Dios y llevarla al terreno de la práctica. ¿Cuántos creen esa verdad?
Démosle una ofrenda de palmas al Señor, por favor, hermanos, amados. Gloria a Dios. Débora, que es una cuarta mujer, fue jueza, profetisa, líder de guerra. Ella lideró a Israel cuando no había rey. Dice que convocó al ejército esta mujer y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de ella, Israel tuvo paz durante 40 años, 4 décadas. Mire qué importante puede ser el trabajo de una mujer que se deja usar. Esto destaca, hermanos, en medio de una cultura patriarcal, por no llamarle machista, una cultura patriarcal. Aparece esta mujer y quedó escrito en la palabra lo que ella hizo, las hazañas de Débora, tal vez para dar ejemplo a las mujeres de hoy y básicamente a la iglesia, que podamos también nosotros transmitir lo que ella pudo transmitirle a Israel. Dice Jueces 5:7, Jueces capítulo 5 y versículo 7, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Como una madre. Qué forma más gráfica de representar la ternura, el cuidado, la protección que Débora prodigaba, ¿verdad? Porque eso es lo que hace una madre. Dar cuidado, dar protección, dar provisión también, dar asistencia. Y ella lo enfatiza. Aquí dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Y vuelve a enfatizarlo. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel, para que quedara el antecedente de que una mujer, como decía hermano Toniel Ríos, en ausencia de un varón, una mujer, decía él, ¿verdad? Si no hay un hombre que se levante entonces una mujer. Si en el hogar no hay sacerdote, que se levante la mujer. Si en el hogar no hay intercesor, que se levante la esposa, porque Dios utiliza también a las mujeres. Débora fue utilizada. Dice, los guerreros de Israel desaparecieron, no hay ninguno acá. ¿Qué pasaría con el espíritu de guerra, hermanos? ¿O será que el ejército enemigo logró subyugarlos a tal punto que se les murió a los hombres el espíritu de guerra? Y ella tuvo que levantar al ejército, los convocó, los animó, los motivó. Yo no sé de qué forma lo hizo. Aquí ella expresa en su autobiografía que fue con un espíritu maternal, como cuando una madre impulsa al niño, ¿verdad? Le toca declamar al niño y dice, ay mami, yo no me animo, no, papadito lindo, usted puede hacerlo. Usted es capaz, mi hijo. Dios le ha dado sabiduría y usted va a ser el mejor. Pues que mis compañeros no la dan, es que porque no pueden, pero usted sí puede, usted es capaz. Y demuestre, vaya mamá, voy a ir a hacerlo pues. Ese es un espíritu maternal. Así era Débora con Israel, así motivaba al ejército. Y dice que durante 40 años el pueblo estuvo en total paz, hermanos. Entonces la iglesia tiene que tomar ese espíritu y engendrar confianza, engendrar seguridad en medio del conflicto. Porque mire hermano, no puede haber peor espíritu que el espíritu negativo en medio de un conflicto. Cuando la iglesia dice, es que este no es tiempo para hacer proyectos. Mira hermano cómo está nuestra economía. Mira, estamos pobres. Dios hermanito, ese espíritu más negativo ese hombre. Tengamos el espíritu de Débora, que fue positiva en medio de adversidad y tuvo confianza en medio de batalla. Es que ahí es donde se demuestra la fe. Yo les he dicho a algunos hermanos, así aisladamente hemos tenido la oportunidad de platicar, y le digo, hermanos, ya es tiempo que echemos mano del evangelio de sobrenaturalidad que tenemos. Confiemos en Dios, hermano. Confiemos. Pastor, usted no sabe cómo está la economía. Mire, le cuento en confianza. Hace una semana le mostré a mi esposa, le dije, mira el enriquecimiento que el pastor tiene en la iglesia. 72 quetzales tenía en Rural. Y mi cuenta del Banco Social tenía 24 quetzales. Y me meto a proyectos por fe. Y mi esposa sabe. En el vehículo le dije, Padre, yo soy tu siervo. Te pido, Señor, que envíes tu provisión. Tú eres mi Padre. Le dije, yo jamás voy a correr al hombre para pedirle al hombre, Señor, porque te tengo a ti en los cielos. Tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, tú eres mi todo. Y seguí declarando. Y seguimos con mi esposa caminando. Mire, hermano, yo tengo intuición.
Llegamos al lugar y volví a revisar mi banca virtual. Ya tenía 1,530 quetzales que una hermanita me envió. Le dije, gracias Padre Celestial, porque tú escuchas las oraciones, tú respondes al clamor. Señor, gracias porque la fe a mí nunca me ha fallado. Aleluya, gloria al Señor. Démosle vuelta las palmas al bendito Dios y que se despierte esa certidumbre, esa credibilidad en el Dios todopoderoso que tenemos, hermanos. Porque si no entramos al evangelio sobrenatural, lo natural nos puede asesinar la fe. Si miramos las circunstancias, nos va a asesinar la fe. Mejor seamos como Habacuc, ¿verdad? Que vio desolación, que vio que no había fruto de nada. Y dijo, aunque la higuera no florezca, y todo era yermo, ¿verdad? Ella dijo, yo sé que mi Señor va a avivar su obra en medio de los tiempos. Señor, yo sé que vas a hacer tu obra. Y sus ojos estaban viendo, hermano, pura tragedia, puro yermo, puro sequedal. Pero su fe estaba viendo la provisión de Dios. Porque aquel que logra ver el propósito en medio de la desgracia es uno que tiene el espíritu de Débora, un espíritu de guerra, de batalla, pero básicamente de confianza en el Señor. Amén, hermanos. Bueno, veamos una mujer más, Ruth. Vamos a ver qué nos dice la palabra acá de Ruth. Gloria al Señor. Ruth, que fue una pagana moabita, ¿verdad? Leal, dedicada, trabajadora y fiel a Dios. Hermanos, un asunto que a mí me intriga mucho de Ruth es que no era judía. Ella era moabita, pagana, ¿verdad? Pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación al Señor y por el amor que le tuvo a su suegra Noemí, que es figura del Espíritu Santo. La iglesia que va a ser purificada es la iglesia que se amiste con el Espíritu Santo, que tenga amistad. El Espíritu Santo puede ser nuestro amigo. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Al Espíritu Santo hay que hablarle como un amigo, ¿verdad? Por supuesto, siempre con la reverencia y el temor, sabiendo que es Dios. Pero el Espíritu Santo es noble, es tierno, hermanos amados. Ruth abandonó su casa y su familia para servir a Dios y trabajar también para apoyar a su suegra. Y por eso logró conquistar el corazón de Booz, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y ella se constituyó, esta mujer, se constituyó en una mujer que entró hasta el linaje mismo del rey David, porque fue la bisabuela de David, cuando uno mira la cronología, ¿verdad? Pero fue una mujer determinada que en un momento en el que la misma Noemí les dijo, porque dice que los dos hijos de ella murieron en Moab, ¿verdad? Que es tierra de maldición, y se murieron los hijos, se murió el esposo, y entonces les dijo ella, yo no tengo nada para ofrecerles hijas mías, o sea, ya no tengo otro hijo que la redima, porque la ley del levirato era esa, ¿verdad? Que si fallecía el hombre y la mujer quedaba viuda, pero había un hermano menor, él tenía que tomar a la viuda como esposa, y si este fallecía y había otro hijo, también el otro la tomaba como esposa. La idea es que se le diera el honor, el linaje familiar debía mantenerse. Y ella le dijo, yo no tengo nada para ofrecerles porque ya estoy sola, entonces mejor busquen su camino. Y Orfa, que era la otra nuera, ella sí se fue, ella no lo oyó 2 veces, gracias, ahorita le dio un beso, ¡mua! Hasta pronto, ¿verdad? A buscar otro esposo. Pero Ruth le dijo, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, dice Ruth 1:16. Oiga eso, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermano, qué decisión más brillante. Esa es otra de las virtudes, la capacidad de decidir correctamente. Porque piensen en eso, pues, la viejita ya no tenía más hijos, se iba a regresar a una tierra que para Ruth era desconocida. Ella estaba en su entorno, ella tenía sus amistades, ella tenía su familia en Moab,
Pero le dijo, no me pidas que me aparte de ti, porque apareció un vínculo que tiene que ser divino, hermanos. Ese vínculo tiene que ser divino, porque imagínese usted una nuera que ame a su suegra. Eso tiene que ser de Dios, ¿verdad? Y le dijo, no me pidas que me aleje de ti. Yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. ¿Y quién iba a pensar que vos la iba a redimir? Y que de ahí iba a venir también el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que tener esa capacidad de decisión para poder, hermanos, ver y para poder, ¿cómo decirlo? Sentirse atraído por lo de Dios, más que por lo del mundo. En cambio, Orfa vio su conveniencia personal, no el propósito. No sé cómo le iría a ella, no lo relata la Escritura, pero puedo asegurar que no le fue muy bien. Porque la mejor decisión fue la que tomó Ruth, la pagana moabita, que luego se convirtió en parte del pueblo del Señor y que prefigura exactamente a la iglesia. Usted y yo no éramos pueblo, nosotros no pertenecíamos al linaje, pero dice que el Señor nos tomó y le dijo a Israel, llamaré a un pueblo que no es pueblo para provocarlos a celos a ustedes. Y nos ha amado el Señor de una manera impresionante, que dice la Biblia, con amor eterno te ha amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia, dice la palabra. Aleluya, el Señor nos ha amado de una manera desbordante, hermanos, de impresionante. Gloria a Dios, démosle fuerte, fuerte, fuerte esas palmas al Rey de Gloria. Aleluya. Una mujer más, Ana, mujer de oración, mujer fiel, adoradora, madre del profeta Samuel. Conocemos la historia que era estéril, no podía tener hijos, pero confiaba en Dios y oró con mucha fe porque Dios le diera un hijo. Y qué mujer más determinada también, que le dijo, Señor, quítame afrenta, dame un hijo. Y si tú me concedes el milagro, yo prometo que te lo voy a dedicar, que va a ser para ti ese niño que tú me des. Y Dios se lo dio. Y entonces cuando lo tuvo en sus brazos, dijo, este niño será para Jehová todos los días de su vida. Y dice que solo lo destetó y lo fue a dejar al templo, hermanos. Por eso Samuelito dice que dormía a la par del arca del pacto. ¡Ja! ¡Qué dicha esa! Dormir a la par de la presencia de Dios. Y empezó a oír la voz del Señor que le hablaba, que lo llamaba. Algo sobrenatural. Samuel se crió en el templo, llegó a ser un gran profeta. Dice de Samuel que Dios no permitió que ni una sola de sus palabras cayera a tierra sin que tuviera cumplimiento. Mire qué respaldo. Ahora volvamos al caso de Ana. Primera Samuel 2:1 dice, Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Oiga eso. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ella. Que es esa faceta también venga a la iglesia, ¿verdad? Para que podamos vencer toda imposibilidad. Imagínense una mujer ya declarada estéril, pero siguió confiando que para Dios no había nada imposible. Le creyó a Dios y Dios le respondió. Entonces la iglesia tiene que avanzar a ese nivel de credibilidad o de credulidad, no sé cómo decirlo, para que podamos tener la plena confianza, la certidumbre de que Dios hará lo que no hemos visto y que veremos lo que no hemos podido palpar. Amén, iglesia. Esther, otra mujer ejemplar, bonita, inteligente, sensata y valiente. Era una mujer israelita que ganó el concurso de belleza más importante de su tiempo, ¿verdad? Y se convirtió en la reina de Persia. Ella fue valiente, arriesgó su vida para salvar a su pueblo de una masacre que estaban fraguando, ¿verdad? Que estaban tramando a escondidas. Dios le dio belleza, le dio gracia, le dio inteligencia a Esther para que ella pudiera proteger a su pueblo. Dice Esther capítulo 2 y versículo 17. Al rey le gustó Esther más que todas las mujeres
y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Dice que el rey Asuero se quedó deslumbrado con la belleza de Esther. Eso significa que aún la belleza física en Dios tiene un propósito. Amén. Esther lo demostró. Porque si hubiera sido feíta, pues no hubiera impresionado al rey Asuero, ¿verdad? Pero era una Miss Universo de aquel tiempo. Y entonces la coronaron. Dice que el rey cuando la vio exclamó y dijo, Vasti, porque Vasti también había sido muy hermosa, ¿verdad? Y cuando la comparó, dice que el corazón del rey sintió paz, sintió regocijo, alegría, porque Asuero estaba deprimido por el abandono de Vasti, la mujer que la amaba. Entonces ella vino a hacer una restitución para el rey. Y mire, salvó al pueblo de una matanza, de una masacre, porque mire, hermano, la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis habla de una batalla de simientes. La simiente de Dios en contra de la simiente del diablo, ¿verdad? Esa es la historia de toda la humanidad, una batalla de simientes. Y aquí nos damos cuenta que Dios usó una mujer para librar a su pueblo. Entonces, la iglesia debe tener también esa tecnología, la capacidad de engendrar gracia y confianza para resguardar al pueblo del Señor. Amén, hermanos amados. María, una mujer humilde, obediente, inteligente y madre del Señor Jesucristo, una mujer sencilla que fue escogida para una misión bastante grande, ¿verdad? Ser la madre de Jesús, el Salvador de la humanidad. Ella no rechazó en ningún momento esa misión, sino que la recibió con regocijo, con fe, con seguridad, con aplomo. Y esa mujer pudo ver el crecimiento. Recuerde que dice Lucas que el niño crecía en gracia y en sabiduría, dice, ¿verdad? Pero esta mujer tuvo mucho que ver en esa enseñanza y después pudo ver al libertador. Lo vio morir también. Dice que una espada traspasó su alma y su corazón, pero también lo vio resucitado, repartiendo gloria, una gloria que nos ha alcanzado aún a nosotros, hermanitos amados, ¿verdad? Esta mujer también tiene la connotación de que muestra una iglesia obediente, una iglesia que no cuestiona, porque le dijeron, en tu vientre va a crecer el Hijo de Dios, y era una virgen, hermano, una doncella. Pues yo dije, ¿cómo será esto si yo no conozco hombre? En su juicio humano. Pero mire qué mujer más obediente, que no cuestionó en ningún momento la obra del Señor. Dice en Lucas 1:38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. O sea, que Dios haga su voluntad. Aunque no lo entiendo, no me imagino ni cómo será, pero que se haga, Señor, tu voluntad. ¿Quién dice que hay que entender para actuar? Es que yo no entiendo, hermano. Perdone que yo no apoye, pero es que no entiendo. ¿Y quién dice que tienes que entender? Eso es necedad, hermano. A Dios hay que obedecerlo. Cuando Dios muestra algo por su espíritu, no hay que cuestionarlo, porque perdóneme, pero la razón y la inteligencia humana a veces son un estorbo para la obra del Señor. Por eso es que Dios no llama mucho a capacitados, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios utilizó a lo vil y a lo menospreciado. Él no utiliza a los máster, Él no utiliza a los iluminados, a los doctores de la teología. No, hermano, Dios usa a los humildes. No le digo que no se prepare. Yo me he preparado, también he estudiado, pero sé que lo que tengo no es por el estudio. Yo me preparé solo por el prejuicio de la gente, ¿verdad? Para que la gente no diga, ¿y este quién es? Si tiene un titulito, un cartoncito, un licenciado, vaya. No. Todos me dicen, ¿en qué universidad estudió, pastor? Usted es muy preparado. La universidad que a mí me preparó es la universidad de la vida. La universidad secular solo pisto me sacó nada más. Bueno, alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Priscila, profesora, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Esta mujer es un ejemplo de trabajo en equipo. Ella trabajaba con su marido Aquila, por eso habla de Priscila y Aquila. Hace malos que dice, miren a esas dos mujeres, Priscila y Aquila. No, Aquila era su esposo. Amén. Y andaban difundiendo la palabra de Dios. Ellos eran amigos de Pablo y fundaron una iglesia en su casa.
Priscila y Aquila también enseñaron y prepararon a un hombre llamado Apolos. Dice que escucharon a Apolos, que dice que tenía denuedo. Ese Apolos había sido un fuego para hablar, hermano. Era de aquellos que son hiperactivos y cañones, ¿verdad? Como los dominicanos, los puertorriqueños que hablan con un espíritu, pero estaba un poquito confundido. Entonces dice que lo llamaron aparte y le explicaron más detenidamente, dice, los caminos del Señor. Por eso le digo que era una maestra, ¿verdad?, que enseñaba. Romanos 16, versos 3 y 4 dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Esos eran los sunergos, los colaboradores de Pablo, ¿verdad? Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Oiga eso, por salvarme la vida, dice Pablo, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles, les estamos agradecidos. Un escudo alrededor de Pablo, una muralla de protección que Dios colocó. Eso eran Priscila y Aquila, una pareja excepcional que mostró en todo tiempo la valentía, hermanos, para resguardar la integridad ministerial. Hace falta hoy esos muros, porque ahora comúnmente lo que ocurre es que hay detracción contra los ministros, ¿verdad? La misma iglesia pela a los pastores y trata de destruirlos. ¿Dónde estarán esas mujeres como Priscila y esos hombres como Aquila? Resguardadores, gente de pacto que protegió al apóstol Pablo y estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de salvarla del apóstol. Excepcional. La iglesia tiene que engendrar ese espíritu fraterno de protección, ese espíritu de pacto. Yo recuerdo que hace ya muchos años que yo llegué a la nueva Elim, porque siempre he estado en Elim, pero llegué a la nueva Elim bajo la dirección del pastor Héctor Nufio, y cabal cuando yo llegué, con hermano Lester íbamos en ese tiempo. ¿Se recuerda, hermano Lester, cuando estaba hablando hermano Héctor de que tenemos que ser gente de pacto? Y se recuerda que le decía: yo les voy a guardar la espalda a ustedes y ustedes guárdenme la espalda a mí. Cuidémonos mutuamente. Y eso lo enseñó él por años, hermano. Seamos gente de pacto, seamos gente de pacto. Porque dice, contaba, y por eso lo digo acá, porque esto es algo que sale públicamente, pero él decía: me da pena que me mandan anónimos, diciéndome cosas. Dice que le escribían: hermano, usted siempre convoca los días de ayuno y nunca lo miramos en el ayuno. Reclamándole al pastor. ¿Quién era? Saber que lo mandaban anónimo. Sí, eso ocurre en todo lugar, hermano. En todo lugar es lo mismo. Pero tiene que haber gente de pacto, gente que resguarde, gente que no aportíe su vallado. Porque si el vallado se aportía, se mete la serpiente.